Buenos días, niños. Entonces vamos a iniciar nuestra segunda clase de la semana y tiene que ver con las herramientas que tiene Excel, entre ellas insertar. Entonces damos clic en insertar y encontramos las tablas, tablas dinámicas recordadas y una nueva tabla. Si yo le doy clic en la tabla, aquí me va a aparecer donde estoy ubicada en la celda, que es la C2, aquí dice C2, y me está diciendo dónde va a quedar ubicada la tabla. Entonces, si yo me ubico en la columna C y fila 2 y me voy corriendo, inmediatamente donde dice crear tabla se va modificando y va indicando hasta dónde va a ser el ancho de la tabla, y hacia abajo podemos definir también el largo de la tabla. Entonces, esta tabla va a estar ubicada entre la columna C y la F y entre las filas 2 y 12. Si tiene encabezado, le voy a decir que tiene encabezado, pues nuevamente vuelvo a marcarla y le doy a aceptar. Aquí quedó de una vez la tabla creada. Es una tabla que le puedo cambiar el tamaño de la tabla. Si considero que no era así, sino que era más pequeña, entonces la puedo reducir. Pongámosle que ahí le digo que es hasta la 10 y le doy a aceptar. Y ahí me he ido hasta la 10, mire, hasta la 10, porque le he dicho a la tabla que esta tabla ha disminuido en su tamaño. Igual esta tabla también se pueden crear en esta parte de insertar. Podemos insertar imágenes, una imagen en línea. Entonces, por ejemplo, alimentos. Vamos a poner este que man. Insertamos alimentos. Tenemos este alimento, lo puedo colocar a este lado. Y estos acá por este otro lado. Son Creative Commons, que quiere decir que las imágenes son gratuitas, no vamos a tener problemas de derechos de autor. Entonces voy a agrandar un poco la columna, que ya lo expliqué en la clase anterior. Y voy a colocar este otro acá. Pero lo voy a colocar en el mismo tamaño del que tenemos al otro lado. Listo. Tenemos alimentos de la canasta familiar. Vamos a colocarle un título a esta tabla. Entonces, título en mayúscula, alimentos de la canasta familiar. Vamos a utilizar esta herramienta de combinar para que
este título nos quede centrado y utilice las columnas C, D, E y F. Le doy clic ahí y me va a quedar un solo cajoncito entre la C, D, E, F de esas columnas y es el título. Si yo quiero que ese título sea en negrilla, le marco negrilla. Si es cursiva, cursiva. Y si quiero que sea más grande el título, pues entonces lo voy a agrandar un poco más. Y si quiero que el título sea de color verde, pues le voy a dar color verde. Aquí, en este espacio, está para uno filtrar la información. Esto es para hacer filtros que más adelante les voy a explicar cómo es. Bueno, vamos a colocar los alimentos de la canasta familiar en la columna 1. Entonces, alimentos como por ejemplo frutas, entonces naranja, manzana, lulo, mora. Entonces solamente se ubica uno en el espacio y digita como digita cualquier eh, otra palabra en un computador o en un celular. Aquí podemos colocar otros alimentos, como por ejemplo la yuca, la papa, arracacha. Tenemos otros alimentos, por ejemplo, el repollo, el cilantro. Bueno, ahí podemos seguir llegando y continuando con los alimentos de la canasta familiar. Esa es una forma de realizar insertar, perdón, una tabla. Tenemos que también igualmente podemos insertar, no por este lado la tabla, vamos a eliminarla, sino que podemos crear la tabla. Entonces vamos a inicio, buscamos tablas, inicio, insertamos. Bueno, en inicio, yo me puedo ubicar en la primera celda, señalo lo mismo que teníamos antes y voy a los cuadritos, estos cuadritos, y le digo que todos los bordes. Y ahí ya hice una tabla. Igual puedo colocar aquí manzana, pera, durazno, etc. Estamos aquí por insertar. Ya insertamos una imagen. Ahora podemos insertar un gráfico. Para insertar un gráfico, yo me ubico acá en los gráficos, me dan variedad de gráficos. Entonces yo digo, quiero insertar un gráfico en columnas. Devolvámonos un poquito. Tenemos pera, durazno. Vamos a ver el valor. Y digamos que una pera cuesta 1.000 pesos. Y un durazno, pongamos, vamos a hacer un ejemplo, que cueste 2.000. A esta columna le voy a colocar pesos, entonces la voy a cambiar. Está en número y aquí con este clic en esta pestaña la voy a cambiar a moneda o peso.
y me queda con el signo pesos, 1000 y 2000. Bueno, entonces tenemos que, para insertar el gráfico, yo tengo que, perdón, insertar gráfico. Entonces aquí está el gráfico. Ay, perdón. Aquí está el gráfico. Vamos a correrlo para que se nos vea mejor. Solo con los datos de la pera y el durazno. ¿Cómo era el título? El título aquí no aparece, entonces yo puedo modificar el título. Entonces acá son productos de la canasta familiar. Y esta pera tiene un costo de 1000 pesos, aquí está. Y aquí el durazno tiene un costo de 2000. Aquí tenemos, no son los alimentos de la canasta familiar, sino que son, vamos a modificar esta parte. El eje de textos eje automático. Listo. Relleno sólido. Listo, no vamos a modificar nada de aquí. Podemos estilos de diseño. Me va a mostrar acá cómo quiero que se presente, pero todavía no tengo el cuadro, entonces lo voy a modificar. Selección de datos, no voy a colocar alimentos de la canasta familiar, eso no es. Pera, manzana. Le doy clic donde están datos que no quiero. Alimentos de la canasta familiar. Colocar solamente estos datos. Insertamos tabla. Aquí. Entonces tenemos, aquí se va a colocar el título. Tenemos la pera. Bueno, ahora, aquí está en la parte superior las opciones que dan para presentación del gráfico. El que nosotros escojamos. Y hemos tomado solamente estos valores. Pera, durazno, valor 1000 y 2000 pesos. Si damos clic aquí en la pestaña hacia abajo, pues nos dan otras opciones. Bueno, este que se ve. ¿Qué más le podemos hacer a esto? A esta parte le puedo dar formatos al eje. No necesito tanto, solamente va hasta 1000. Entonces, hasta 2000. Ah, no, está bien. Mínimo 0.
¿no? Mínimo 1, E1, unidades, automático, valor del eje, perfecto. Ese la podemos dejar así. Y aquí dice, empezamos desde el 1. Estos valores también yo los puedo modificar. Dice serie de valor punto. Podemos filtrar. Fila 2 valor. La categoría columna C. Pera durazno. Seleccionamos datos. Valor pera durazno. Han modificado, han cambiado. Aceptar. Bueno, vamos a hacer otro estilo de formato de tabla y de gráfico. Vamos a insertar un gráfico. Ahí, si yo le doy así, me sale en blanco porque no he marcado los datos que voy a tener en cuenta en el gráfico. Vengo acá, alimentos, voy a colocar acá. Alimentos y valor. Son estos datos que voy a tener en cuenta en el gráfico. Entonces voy a marcar gráfico y aquí tenemos otro estilo. Pera son los azules y durazno el naranja. Y el título de la gráfica es valor, pero si yo quiero cambiarla, entonces alimentos de la canasta familiar. Listo, niños, eso es todo por hoy. Ya con esto podemos hacer un taller. Vamos a realizar en el taller un listado de alimentos con valores y vamos a elaborarle una gráfica. Le vamos a insertar una gráfica, bien sea en columnas, barras o columnas, o le podemos insertar gráficos como estos en 3D, o le podemos insertar gráficos circulares o anillos a esos datos que vamos a colocar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.